Hola, mi nombre es Walter Ruiz. Quiero comentar contigo algunos puntos, tal vez los puntos más importantes en cuanto al tema de la salvación en el libro de Gálatas. Estoy haciendo esto porque quiero aclarar algunas cosas. He estado escuchando algunos comentarios en internet de estos que se están poniendo, comentarios de la escuela sabática, y me preocupa ciertos énfasis que estoy viendo que no le hacen justicia a lo que realmente esta carta tan linda que habla acerca de la salvación nos quiere decir. Voy a comenzar y esto es para aclarar, lo estoy haciendo para aquella persona, aquel adventista que capaz está leyendo este libro y se siente un poco confundido y escucha los comentarios en internet de pastores muy buenos a quienes yo amo y quiero mucho, pero que capaz confunden un poquito más al hermano cuando escucha algo y después lee Gálatas y Gálatas está diciendo otra cosa. Estoy hablando de esto porque es un tema muy importante, el tema de la salvación, y es por eso que estoy haciendo este comentario especial sobre lo del tema de la salvación en el libro de Gálatas. Primera cosa que el apóstol va a decir, y que es algo muy importante que tenemos que entender, y los adventistas siempre hemos entendido esto. La salvación en el Antiguo Testamento y la salvación en el Nuevo Testamento ha sido siempre bajo los mismos términos. La salvación en el Antiguo Testamento era por gracia. La salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido porque Dios ha tomado la iniciativa. Desde el monte Sinaí, cuando Dios saca al pueblo de Israel, Él le dice, yo te voy a dar los mandamientos, pero primero te estoy dando estos mandamientos porque te he sacado de la tierra de Egipto. Es siempre una iniciativa de Dios. Es Dios quien llama a Abraham, es Dios quien acepta el sacrificio de Abel, es Dios quien hace todo. Es por la gracia de Dios que el ser humano es salvado. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Esto es algo que nos diferencia a los adventistas de otras iglesias, otros hermanos cristianos que dicen que es diferente, que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y en el Nuevo Testamento la gente se salva por la gracia, mediante la fe. Esto no es así. Si la salvación hubiera sido por la ley en el Antiguo Testamento, entonces no hubiera sido necesario que Cristo Jesús viniera. Y si la salvación fuese por la ley hoy día, entonces Cristo no, ¿para qué vino Cristo Jesús? Estoy tratando de entender. Si hubiera una forma mediante la cual nosotros por nuestros méritos pudiésemos llegar al trono de Dios, ¿para qué vino Jesús? Por eso es importante entender este punto que el apóstol San Pablo va a explicar bien claro en su carta. Mira, me he leído toda la carta de los Gálatas antes de hacer este mensaje. Me preocupa mucho porque es acerca del tema de la salvación. La salvación siempre ha sido por gracia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la salvación siempre fue por gracia, mediante la fe, mediante la fe en la salvación prometida ah, en Cristo Jesús nuestro Señor. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, pasando por la experiencia de Abraham, que creyó en Dios y eso le fue contado por justicia, y todos los patriarcas y el pueblo de Israel, la salvación siempre fue por gracia mediante la fe. En el caso del Antiguo Testamento es la fe en el Mesías que vendría, en el Nuevo Testamento es mediante la fe en el Mesías que ya vino, que ya entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, donde Él consiguió la salvación para todos los seres humanos. San Pablo va a decir en todas sus cartas de que la salvación es un regalo de Dios. En esto es igual que Juan, igual que todos los evangelios y todo. La salvación es un regalo de Dios. Dios ha enviado a Cristo Jesús a este mundo a morir por nosotros y Él nos ha salvado a todos los seres humanos de la paga del pecado y la muerte. Ahora el tema está en aceptar. Los que aceptan reciben esa salvación mediante la fe para buenas obras, como el apóstol San Pablo va a decir, y es ahí la tríada del apóstol San Pablo, la ecuación paulina de la salvación. Salvos por gracia, mediante la fe, para buenas obras. Y esto es algo muy, muy, muy importante. Ahora, ¿cuál era el papel de la ley? El apóstol San Pablo va a decir en Gálatas que la ley era como algo que nos tenía esclavizados. Y en otro momento el apóstol San Pablo va a decir que la ley era un tutor. La ley tenía ciertas funciones antes de que viniera Cristo Jesús. En primer lugar, la ley antes de Cristo nos mostraba el pecado como nada.
podía hacerlo en este mundo. La ley es una expresión del carácter de Dios. Y aquí el apóstol San Pablo se está refiriendo no solamente a los 10 mandamientos, se está refiriendo a todas las ordenanzas ceremoniales y toda la revelación que Dios había dado por medio de los profetas y todo. Pero sí, si vamos a apuntar a un punto específico, sí, también está hablando de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es el fundamento, el núcleo principal de todo lo que Dios va a decir. Los 10 mandamientos son la expresión más grande que tenemos antes de que venga Cristo de cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Y tenía, según los escritos de San Pablo y según lo que él va a decir también en Gálatas, tenía dos papeles muy importantes. En primer lugar, mostrarnos el pecado, porque cuando tú ves la ley de Dios, los 10 santos mandamientos que Dios da a su pueblo en el monte Sinaí, que dicho sea de paso, Abraham ya guardaba los mandamientos y Adán y Eva guardaban los mandamientos, Dios, eso estaba en forma oral, no es tema de este asunto, pero eso es algo que está bien claro en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, todos estos mandamientos que eran guardados, que Dios le dio a su pueblo, los 10 santos mandamientos, nos mostraban el pecado porque nos revelan el carácter de Dios, ¿verdad? No matar, que Dios ama la vida, todos los mandamientos. Segunda función que tenía la ley, eh, en el Antiguo Testamento es que la ley nos llevaba a Cristo. O sea, había un rol muy importante, este es un rol muy importante de la ley antes de que venga Cristo Jesús. La ley jugaba un papel en la salvación. Esto es lo que San Pablo va a decir. ¿Cuál era el papel? El papel de la ley, ser un conducto, ser un puente, ser una forma de llevarnos a Cristo Jesús. Cuando la gente veía la ley de Dios, cuando la gente veía cuán puro, cuán santo es el carácter de Dios, la gente era motivada, era exhortada a mirar la perfección de Dios y a tener fe en Él para ser justificados por gracia, por la gracia de Dios y vivir una vida como un hijo de Dios. Entonces, la ley tenía esas dos funciones importantes antes de que venga Cristo Jesús. Pero ahora el apóstol va a decir, y dicho sea de paso, ese famoso pasaje de Gálatas donde dice, la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? A fin de que fuésemos. Pablo está hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la ley nos llevaba a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Siempre la salvación fue por medio de la justificación por la fe. Esto es algo muy importante. ¿Ok? Muy bien, ahora que viene Cristo la cosa cambia, porque la ley te muestra el carácter de Dios, la ley te muestra como nada escrito antes de que venga Cristo Jesús. No es posible escribir algo donde se nos diga cómo es el carácter de Dios más preciso, más claro, más puro que los 10 santos mandamientos de Dios. Alguno puede decir, sí, tú podrías poner Dios es amor. Sí es cierto, Dios es amor. Pero ¿cómo tú vas a entender cómo se manifiesta ese amor? En los 10 santos mandamientos. ¿Cómo así? ¿Qué cosa? ¿Cómo es que Dios te ama? Los 10 santos mandamientos de Dios es ahí donde Dios nos revela su santa voluntad. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero ahora que viene Cristo Jesús causa una revolución. Cuando viene Cristo Jesús, mira, la ley te dice que Dios es santo, la ley te dice que Dios es amor. Pero la ley no te podía acariciar, la ley no te podía mirar a los ojos con ojos de amor, la ley no podía estirar su mano y curar al leproso. Ese era algo imposible para la ley, por cuanto eran letras, eran dos tablas de piedra con caracteres ahí santos y maravillosos, pero tenía sus limitaciones. Por eso era necesario que venga Cristo Jesús. Cristo Jesús es la revelación máxima del carácter de Dios. Cristo Jesús es la promesa de la ley hecha carne, hecha verdad. Y ahora que viene Cristo Jesús, dice el apóstol, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos cosas que hacía la ley de Dios antes de que venga Cristo Jesús han sido diametralmente cambiadas cuando Cristo Jesús viene. En primer lugar, ¿la ley nos mostraba el pecado? Sí, nos mostraba el pecado. Ahora, cuando viene Cristo Jesús, ¿la ley sigue mostrando el pecado? Sí, sigue mostrando el pecado, pero la ley ya muestra el pecado imperfectamente frente a lo que Cristo demanda de sus hijos.
es ahora Cristo quien muestra al hombre los pecados. Porque si uno piensa de que la ley todavía, ¿no?, es la suprema autoridad para mostrarnos los pecados a los seres humanos en este mundo, estamos mal. Porque la ley son los 10 santos mandamientos y vamos a entrar en lo que Jesús habla en el Sermón del Monte. La ley dice, no matarás, pero la ley dice, no, la ley nunca dice, no odiarás. Entonces yo no mato a alguien, pero yo sí puedo odiarlo. Y los seres humanos podemos empezar a inventar miles de cosas acerca de para encontrarle la salida a la ley, como hacían lamentablemente el pueblo judío antes de que venga Cristo Jesús, y empezar a vivir una vida total y empezar a crear normas y cosas y pensar de que la salvación es acerca de eso y no en Cristo Jesús. San Pablo va a ser bien claro y dice, si es que alguien dice algo contrario a esto, es anatema. San Pablo va a decir, la ley, ahora que ha venido Cristo Jesús, ya no estamos bajo ayo. Ahora es Cristo Jesús quien te va a decir qué es lo correcto y qué no lo es. Porque tú vas a ir al Sermón del Monte y vas a decir, vas a encontrar eso que Jesús dijo. Oísteis que fue dicho, ¿no? Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, estás adulterando con ella. Es lo que Cristo Jesús es. Cristo es mucho más que la ley. Ahora Cristo Jesús muestra al cristiano realmente cómo uno debe vivir la vida nueva, una vida cambiada para amar y buscar a Dios. Ahora, la otra función de la ley, que la ley nos llevaba a Cristo para ser justificado, esa sí ha sido totalmente quitada de lado, porque ahora ya Cristo ha venido y ahora ya no necesitamos más esa otra función de la ley, porque ahora Cristo está ahí, ahora yo no llego a la salvación con la ley como ese esclavo, como ese ayo, como ese siervo que me lleva a Cristo del cuello. Ahora Cristo Jesús ha venido y yo aceptando su salvación, Él es mi salvación. Él es la puerta para llegar al cielo, la puerta de las ovejas. Él es el pastor que ha venido para llevarnos al cielo y solamente en Él podemos encontrar ahora la justificación de nuestro pecado. Ese era el problema de los Gálatas, de que ellos pensaban de que está bien, Cristo Jesús vino, pero tengo que seguir guardando la ley. Y lamentablemente muchos comentarios que he escuchado allí de buenos pastores, por allí como que se desliza eso. Necesitamos de Cristo Jesús, pero la ley nos sigue mostrando el pecado. No, mira, necesitamos solamente de Cristo Jesús. Ahora, con esto alguno va a decir, oh, entonces ya no necesitamos seguir los mandamientos. No, porque cuando tú empiezas a estudiar a Cristo Jesús, vas a encontrar algo muy sencillo. Cristo Jesús se basa en el Antiguo Testamento. El carácter de Dios no cambia. Cristo Jesús viene a darle cumplimiento a la ley. Cristo Jesús viene a darle significado a la ley. Cristo Jesús viene a ampliar completamente lo que la ley dice acerca de Dios. Es como dos luces. Yo siempre he dicho en mis sermones, es como dos luces. La ley de Dios es como una velita. Es como una velita que es una lucecita que nos guía en la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Es una lamparita que nos guía en la oscuridad hasta que llega Cristo. Cristo es el faro de justicia. Cristo es la luz verdadera que ilumina, ya ilumina a todo el mundo. Ahora en la luz de Cristo Jesús yo puedo encontrar la salvación, puedo encontrar al Espíritu Santo de Dios que cambia mi vida, porque el apóstol San Pablo va a decir en el libro de Gálatas, lo más importante no es la ley, sino la ley es una nueva creación, que el Espíritu Santo llegue a tu corazón, cambie tu vida, llene tu vida de los frutos santos del Espíritu de Dios, y ahora sí vivas una vida libre del pecado, andando en el Espíritu de Dios, siguiendo a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo más importante que enseña, que es ahora la vida cristiana. Lo más importante es que seamos hechos nuevas criaturas, que aceptemos la gracia de Dios, que aceptemos lo que Dios ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario, que habiendo aceptado eso, mediante la fe que Cristo Jesús nos da, podamos asirnos de esa salvación bendita y recibir la justificación por medio de esta fe, llevados y la transformación del Espíritu Santo para andar ya una vida de santidad, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, siguiendo a Cristo Jesús. Luego, por esto anulamos la ley, por esto descartamos la ley, en ninguna manera, va a decir el apóstol San Pablo, y en ninguna manera, te vuelvo a decir yo hoy día, en el año 2017,
Tenemos que entender la ley, tenemos que estudiarla todavía más, tenemos que entender el tema del santuario, tenemos que entender las enseñanzas preciosas de todo lo que Dios nos ha dejado en el Antiguo Testamento, porque esa es la base de lo que Cristo Jesús después va a venir a ofrecernos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y que en cuanto al sábado, ¿qué? Cristo Jesús va a decir, yo soy el Señor del sábado. Cristo Jesús va a decir en Mateo capítulo 24, orad para que vuestra huida en el tiempo del fin no sea ni en invierno ni en día de reposo. O sea, Cristo Jesús está hablando bien claro de que esas cosas siguen. Lee Hechos capítulo 15, el sábado sigue. Hay ciertas cosas que ya no siguen los sacrificios, ya no sigue la circuncisión, porque Cristo Jesús lo dijo, los apóstoles también dijeron, ahora lo más importante es un nuevo corazón y la señal externa de ese nuevo corazón es el bautismo cristiano. Hay ciertas cosas que han cambiado y ya no tienen que hacer las ciertas fiestas. ¿Por qué las fiestas? Ya no se tienen que guardar como se hacía antes, porque las fiestas estaban centradas en el sistema de sacrificio. Tú le quitas el tema de todas las fiestas se celebraban, las fiestas sagradas del pueblo de Israel se celebraban con sacrificios. El apóstol San Pablo sí iba a decir, en el momento de la Pascua, en ocasión de la Pascua, sería bueno que en la iglesia tengamos una cena del Señor. Pero este es otro tema del cual no quiero hablar en este momento, pero sí quiero decirte esto que estoy queriendo, que el apóstol San Pablo va a decir. Ahora que tenemos a Cristo Jesús, Él es la única puerta para tu salvación y mi salvación. Cristo Jesús ha venido. Él vino por gracia, porque te ama, porque quiere hacer algo nuevo en tu vida. Acepta la salvación de Cristo Jesús. Síguele a Él. Mediante la fe, sé justificado y vive una vida transformada por el Espíritu Santo para buenas obras. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe.